Oiga, no, pero es que es muy complicado nadar y empujar la maleta. Yo creo que los libros se los llevan a uno todo el tiempo, ¿no? Ah, sí. Sí. Pues es que yo era matemático y tuve que dejar eso para otra vida. Bueno, pues dejémoslo y entonces empezamos. Enhorabuena y comenzamos a hablar de eso. Muy buenas tardes, bienvenidos a Enhorabuena. Hoy no nos va a acompañar César, sus obligaciones no le permiten estar con nosotros, pero tenemos tres invitados fabulosos, maravillosos. Juan Diego Mejía, que fue con quien comenzamos a hablar, catedrático, profesor universitario, escritor, director de la Fiesta del Libro, uno de los hombres que más sabe sobre esta materia en la ciudad de Medellín y diría que en Colombia. De allá hacia acá, Luis Alberto Arango, el hombre de la barba blanca. Los amigos de hace muchos años le decimos el maraquero. Ya dejaste de ser maraquero, ¿cierto? Sí. Ya dejaste de ser maraquero. Ese oficio se cambió. Sí, maraquero que tocaba maracas y era compositor y arreglista y todas estas cosas. No, tampoco. Bueno, productor musical. Y es uno de los propietarios de la librería Palinuro. Y está don Juan Hincapié, con quien ya hemos hablado en algunas oportunidades en nuestro programa de los libros de Juan, quien atesora quizás los libros más antiguos, más bien conservados de la ciudad de Medellín. Así que con estas tres personas vamos a hacer una tertulia sobre el libro. Y lo hacemos también porque estamos en el mes del idioma, el mes del libro. Y qué bueno hablar de esto porque yo no sé qué piensen ustedes para empezar. Y les pido, entren cuando quieran, no se trata de preguntarte a ti, ni a ti, ni a ti, sino yo la suelto aquí y hable el que quiera. Porque ahora se plantea un debate y yo creo que ya se volvió cliché, pero aún siendo cliché, no podemos soslayarlo. ¿El libro desaparece o no desaparece? Señores, ¿quién empieza? Pues yo no ¿Qué creo... estás diciendo que le das? No, es el sardino de aquí. No, pero es el director de la fiesta. No, pero yo simplemente lo que digo es que no desaparece. Es que yo creo que ese es de los objetos más perfectos de la historia de la humanidad. ¿Cuánto tiempo lleva el libro? Y no han podido con él. Y yo creo que va a sobrevivir. Lo que pasa es que va tomando diferentes formas. De la forma de los códices ahora, eso ha cambiado, ¿cierto? Antes eran unas tabletas de arcilla y ahora son unos objetos muy bellos, de esos que estos señores venden en la librería, más que venden. Yo muchas veces he ido, por ejemplo, donde Juan, y me antojo de un libro y dice, es que ese no lo vendo. Y yo, pero entonces, ¿para qué lo tiene ahí? Dice, no, pues es como chicaneando, ¿cierto? Sí, porque es que son objetos, y son objetos que han sobrevivido a los siglos. Entonces, a mí me parece que estamos hablando es de un objeto invencible. Y no es tan fácil como decir, es que llegó el formato digital, entonces se acabó el libro, señores. ¿Dónde? Lo que está pasando es que está aumentando el número de lectores en otros formatos, pero los lectores en el formato libro, en el formato de papel, cada vez somos más. Inclusive no porque nosotros seamos de pelo blanco, que nos gusta el libro, no. Los pelados les gusta el libro, sí. Hay que verlos en la fiesta del libro. La mayor parte de los asistentes que tenemos en la fiesta del libro son jóvenes que están por debajo de los 26 años. Y te estoy hablando de un porcentaje mayor del 60%. Yo diría mucho mayor. Es impresionante, impresionante. O sea, yo creo que ellos tienen esas librerías tan prósperas, es porque hay gente siempre interesada por el libro. Entonces yo digo, pero ¿cómo así que se acabó el libro? Preguntemos otra cosa, salieron lectores para otros formatos. Sí, dale, Luis. Pero mire, para complementar a Juan. Te iba a decir solamente para introducirte a ti, es que vos tenés una particularidad, y es que vos tenés los libros leídos, libros tenés para que la gente los lea. Juan y yo tenemos los libros leídos, pero mire una cosa sobre la que ha habido también un mito, me parece medio ingenuo, y lo usan como argumento. No, es que el libro va a morir porque ya llegó el internet. Eso es una tontería. Siempre lo cibernético ha sido complemento del libro. Es decir, ya la visual es infinita, ¿cierto? Usted está consultando un tema y si necesita ampliarlo se va a internet. Pero la historia que es muy manida, ¿no?
que el libro muere porque aparece el internet, lo mismo pasó con la televisión, con el cine, por favor. Sí, que la televisión se iba a tragar la radio. Sí, pero complementando lo que decía Juan sobre los quienes nos visitan en las fiestas del libro, y eso me lo hacía ver mi hija, que me ayuda mucho ahí, me decía, en un momento determinado, haciendo un alto, en el camino estábamos fuera del stand, y me dice, mire quiénes están allá. Yo diría que el 80% eran muchachos jóvenes, entre los 20 y los 30 años, comprando. Es decir, no era aquella cosa del olear. Del olear, es comprando, y todos los temas, Néstor, es increíble. Luis, ¿y cómo escogen? Que se sientan, sacan unos libros, se sientan en el piso, porque vamos a escoger sin afanes, y empiezan a mirar hasta que al final se deciden por uno. Y ese fetiche tan lindo de los muchachos que no lo tenemos nosotros cuando cogen los libros leídos, has visto que los cogen y lo huelen. Claro. Y se enamoran del olor del libro. Increíble. En el Facebook de Palinuro leí una cosa muy linda de un niño que le dijo a la mamá, mamá, qué rico, huele a libros viejos, huele a Palinuro. Huele a libro viejo, huele a Palinuro. Sí. Qué bonito. Sí, eso está, y eso quedó en Facebook. Oíste, pero en el caso tuyo, Juan, que aparte de tener libros leídos, que todos los tuyos son leídos, vos sos un cultor de aquellas obras que definitivamente, por más que uno las mire, ni siquiera tienen un valor comercial, no se pueden cuantificar, no se puede decir cuánto vale un libro de los que vos tenés. Bueno, lo que pasa es que ya yo tengo la parte de la pasión del bibliófilo. El bibliófilo somos los que nos dedicamos a coleccionar, a conseguir, a perseguir y a estudiar libros raros, antiguos y descatalogados. Entonces ya voy llegando a cubrir como ese espacio. Entonces ya me voy a libros siglo XVIII, siglo XVII, siglo XIX. Entonces es muy distinto eso. Pero vos lees en ese español antiguo también, ¿lo entendés bien? No, porque es que no necesariamente tienen que ser en español, puede ser en distintos idiomas. Ya cuando conseguís un libro antiguo, ya las características del libro son distintas, son editor, edición, grabados, si tiene silografías, calcografías, qué ciudad donde se editó, quién fue el editor, pues por decirte, si vos encontrás un Aldo Manuzio, un Pablo Manuzio, que son grandes editores, no importa tanto a veces en esos libros, no importa tanto el tema, ni el no es tanto el contenido ni nada. Sí, obviamente es importante, pero si encontrás un editor ya es fundamental, porque es la historia de la imprenta a través de los siglos. Vos lo definiste, libro objeto. El libro objeto ya es un objeto que puede ser un incunable. Estas cosas, bueno, repetirlo siempre. Los incunables solo están, que Juan lo sabe mejor que cualquiera, no, están en un periodo muy concreto, que es entre 1450 y 1500. Sí, desde el invento de la imprenta, pero los primeros ejemplares de esa imprenta. Pero hasta 1500. No, de esa imprenta no, hasta 1500, son los 50 primeros años. Pero la gente suele decirle incunable al libro viejo, pero es una extensión, por extensión, como dicen. Ya lo vuelven técnicamente, dicen técnicamente incunable es 1452 exactamente desde Maguncia hasta 1500, pero ya se habla del incunable histórico, que son los 100 primeros años. Los incunables técnicamente son los primeros 50, técnicamente son esos, los históricos son los 100 primeros. Por eso Colombia no puede tener incunables, ni en América puede existir puede haber incunables. Pero, perdón, Néstor, es que parece muy chévere eso para los televidentes, esa aclaración, porque es que eso se va volviendo como un genérico, la gente empieza a utilizar unos nombres, unas palabras que de pronto no son. Entonces, quien está viendo este programa termina precisando su lenguaje, que eso pues, es como la gran herramienta que tenemos, el lenguaje. Entonces ya sabemos, incunable no puede haber en Colombia, te están metiendo mentiras. Excepto que lo traigan de Europa coleccionistas, pero no producido en Colombia. Los únicos países, no producido en Colombia, sino Maguncia, eso es puro Maguncia. No, Maguncia no solamente, está Maguncia, Alemania. Hay incunables españoles, porque en España la imprenta llega a 1478. Hay incunables italianos, hay incunables franceses. Y algunos países nórdicos logran tener incunables. Son los que tuvieron imprenta. Medio siglo, exactamente. De ahí para adelante son los posincunables, que son los 50 siguientes años, que es lo que se llama los incunables históricos. Entonces en Colombia no puede haber, existe, a uno le hablan de que hay un incunable colombiano, es imposible. Oiga, pero venga, sabemos que la escritura pues nace en Sumeria, claro, la cuneiforme y toda esa carreta, y no vamos a hacer aquí pues toda esa historia, que los egipcios utilizaron el jeroglífico, luego la escritura hierática, toda esa carreta, ¿cierto?
Pero realmente si uno fuera a decir, como libro, ¿de cuál podría hablar en primera instancia? Dejemos la Biblia a un lado, ¿cierto? Que fue escrita 800 años después del Éxodo. ¿Podríamos hablar de qué? ¿Del Código de Hammurabi? ¿O de qué podríamos hablar como primer libro? Porque mi maestro Juan Manuel Serna me decía que, por ejemplo, en Italia el primer libro que se puede considerar realmente italiano es la Divina Comedia. 1300. 1300. En España, dice mi maestro Juan Manuel, el Cid Campeador. Por ejemplo, aquí, ¿qué podría? Pero vea, Juan tiene yo siempre le pregunto a Juan, porque a mí se me va esa fecha, pero Juan tiene el primer libro hecho en Colombia. Sí, yo lo he visto, sí. el Carnero. No, el Cristo Paciente. No, que es un dato muy bonito y muy cercano, pues, ¿no? A ver, Juan, ese es de 1000. El primer libro publicado en Colombia, a ver, la imprenta a Colombia llega en 1738, y es triste porque a México llega la imprenta en 1538. Cuando la imprenta estaba llegando a México, estaba entrando Quesada a Bogotá. Nosotros la tenemos 200 años después, muy tardía. Entra primero la imprenta a Guatemala, entra primero la imprenta a Perú. A Colombia llega en 1538, pero entre esa época que la traen los jesuitas, en 1538, y sacan hojas sueltas y unas novenitas. No, aquí en 1738. Sí, pero el primer libro publicado en Colombia, porque hay que aclarar qué es libro, qué es folleto y qué son hojas sueltas según la UNESCO. Sí. Entonces el primer libro técnicamente hecho en Colombia es 1783. Es un libro religioso, se llama El Cristo Paciente. No tiene, a lo que en un principio te decía, no tiene ningún valor el libro como el texto en sí, sino que es el primer libro publicado en Colombia en la imprenta del señor de los Monteros, Espinosa de los Monteros. Alberto Espinosa de los Monteros. Esa ahí es la importancia de ese. Bueno, a tu juicio, ¿cuál es ese libro que es determinante, Juan Diego? Bueno, pero permítanme un instante. Es que nuestros televidentes también pueden llamarnos. Si quieren llamarnos, pueden hacerlo. Ya saben, nuestras líneas 448-4142, 018.000 51-82-82 para quienes viven fuera del área metropolitana. Pero recuerden que ustedes nos pueden enviar también por WhatsApp sus mensajes y mostrarnos esos libros hermosos a los que tanto aman. Nos pueden enviar sus mensajes al WhatsApp de este teléfono 305-316, ahí aparece en pantalla, 6560. 305-316-6560. Y continuamos lo que es una charla deliciosa entre amigos aquí sobre libros. Pero yo creo que todos, aparte de eso, del amor por los libros, esto tuvo que haber partido de algún principio. En el caso de ustedes, ¿cuál fue el libro que los enamoró y cómo fue esa circunstancia? Yo cuento el mío. A mí me derritió Corazón de Edmundo D'Amicis, cuando tenía 5 o 6 años. Que lo cogí en mis manos y ¿Alguien te lo pasó o lo cogiste por iniciativa propia? No, era un libro que mi madre era maestra de una escuela rural y había como 5 o 6 libritos en la escuela y entre ellos estaba Corazón de Edmundo D'Amicis. Yo lo cogí y como yo aprendí a leer muy temprano, lo aprendí a leer de 3 años, pero no porque fuera genio, sino porque la cuna mía estaba en el salón de mi mamá, en el salón de clases, y pues así no aprendí a leer, a fuerza de oír A, E, I, O, U, M con A, Ma, pues entonces era tarado. Yo aprendí a leer muy temprano, pero el primer libro que cayó en mis manos fue ese, y me marcó, ese fue el que me atrapó. En el caso de ustedes, ¿cuál fue? Pues bueno, yo sí tengo, claro que tengo una confusión, yo ya a estas alturas no podría precisar nada. O sea, todo lo que les pueda decir puede ser un error. Pero me acuerdo de hechos como este. En la casa de mi abuelo, a mí me mandaban mucho a vivir temporadas con mis abuelos. Por problemas que había económicos en mi casa, a veces yo resultaba, o unas vacaciones enteras, o mis papás se tenían que ir. ¿En algún pueblo? No, aquí en Medellín. O mis papás se tenían que ir, mi papá montaba empresas en todas partes, entonces se llevaba a mi mamá y a los hijos más chiquitos, y a mí que era el mayor, a mi hermana y a mí nos dejaban en Medellín, entonces yo pasaba muchas temporadas en la casa de mi abuelo. Y allá había una tía abuela, que era una lectora empedernida, pero además con una característica, leía de noche a la luz de una lámpara de vidrio esmerilado, que yo no sé. Una Coleman.
una lamparita eléctrica, pero no le daba casi luz porque era esmerilado y pues yo me acuerdo es porque yo decía, pero ¿cómo hace para leer ahí? Tenía unas antiparras muy gruesas y fumaba como una lavandera mueca, entonces y fumaba en la pieza, yo dormía en el mismo cuarto con ella, entonces ella se asfixiaba y cada vez que se asfixiaba yo no sabía si se había asfixiado por lo que estaba leyendo o por el cigarrillo, porque ella se la llevaban para la clínica, le daban unos ataques de asma y se la tenían que llevar. Y yo empezaba como un Sherlock Holmes a ver qué era lo que había pasado, qué le había producido eso, y encontraba los libros y los cigarrillos. Entonces yo cuando encontré los libros empecé a ver qué era lo que ella leía, y encontré a Emilio Salgari, y El Corsario Negro fue... Y Sandokan, el tigre de la Malasia. Pero ella leía el Corsario Negro y el Corsario Rojo, me acuerdo que era lo que tenía en su mesita de noche. Y ahí yo entendí, es que esto es una cosa mágica, es que esto uno no puede dormir, con razón esta señora no duerme. Y me encarreté a leer y ya es una solución para la soledad, para la lluvia, para todas las tristezas. Es como volver a reproducir ese momento en el que se la llevaban a ella y yo era como el que podía salvarla. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Eran los libros. ¿Y en el caso tuyo? Sí, es que ese apretujamiento, como dice Juan, de recuerdos. Bueno, después de que uno sale, yo trato también más bien siempre cuento una anécdota muy particular. Después de haber salido de lo habitual de los cómics, de las revistas de Tarzán, de Roy Rogers, o Palón Cassidy, todas aquellas, Superman, que era mi preferido, de lo habitual, y aquellas ediciones tan bellas que eran españolas, Juan, recordame. Los cuentos de Callejas. Los de Callejas, que esos cuentos era obvio que se los regalaran a uno. Uno empieza allí con los cuentos de Callejas, con los habituales, con Pulgarcito, con todo esto. Pero para pensar en un libro, es decir, ¿qué libro me atrapó realmente? Pero fue por una circunstancia muy hasta graciosa. En mi casa había dos grandes vitrinas, que eran la biblioteca de la casa. Mis papás fueron educadores, entonces también retomando lo tuyo. Pero esas dos vitrinas estaban muy diferenciadas, en una que estaba con llave y la otra abierta al público, que éramos los tres hijos. En la que estaba con llave había un libro, esto es la anécdota que yo cuento siempre, había un libro de un escritor ya olvidado, delicioso, que Juan tal vez lo puede conocer, que es Pitti Grilli. Pitti Grilli es un escritor italiano de la década del 30, creo que se llama Dino Segri, si no estoy mal, e hizo unos libros de título, siempre de corte sexual, y el que había en mi casa, cuyo lomo veía yo, desde que aprendí a leer, lo veía, todo lo reverenciaba, se llama El Cinturón de Castidad. Entonces, pero era una vitrina inabordable porque estaba con llave, a mí no me interesaba sino el Cinturón de Castidad, pero no podía, hasta que logré el escondite donde estaba la llave de esa vitrina y pude acercarme. Entonces ya empecé a saciarme, leía de pie una página y volvía y lo ponía. Estuve muchos meses en esas, hasta que un día dije, pero es importante un detalle, tú lo abrías y estaba la firma de mi papá, una caligrafía hermosa, Óscar Arango Aguilar, y un día el argumento que yo pensé para llevármelo a mi mesa de noche fue, esto está firmado por él, ¿cierto? Entonces me lo llevé, arriesgándome pues a un tirón de orejas. Y efectivamente yo lo puse encima de la mesa de noche y en alguna ocasión pasó y dijo, ¿quién está leyendo novelones en esta casa? Y le dije, yo. Entonces me miró y le dije, pero es que está firmado por vos. Y con eso, listo. Entonces no dijo nada, o sea, ese es como, yo le contaba estos días a alguien, fue como la licencia, esa fue mi entrada, o sea, a la libertad, o sea, puede leer lo que quiera. ¿Sí? Muy bonito ese. Qué bueno. ¿Y Juan? Bueno, pues yo tuve la fortuna de nacer en una casa, en una familia donde había un lugar que era la biblioteca, un salón que era la biblioteca. Entonces ver dentro del paisaje de una biblioteca los libros era algo muy normal. Mi mamá, cuando nosotros estábamos muy pequeños y uno se enfermaba, creo que de una manera muy sabia nos prestaba una colección que tenía muy guardada, que eran los cuentos de Callejas. Entonces uno enfermo, la hermosura,
se pasaba toda la convalecencia leyendo cuenticos de Callejas, entonces se enamoró mucho en ellos. Y me fui enamorando con ellos y veía la biblioteca y ahí encontré el libro que siempre llevo muy marcado en mí, que es Miguel Strogoff, El correo del zar. Para mí, lo mejor de Julio Verne. Entonces, para mí fue un libro que me hizo salir las lágrimas en una parte. Entonces fue un libro y ahí me di cuenta yo de lo erótico que son los libros allá en la estantería y me di cuenta de que era una cosa muy bella y desde ahí me vino ese amor por Miguel Strogoff a mí también me sacudió. Pero ustedes me van a permitir, vamos a ir con algunos mensajes que ya nos llegaron a WhatsApp, a ver qué nos dicen nuestros televidentes. Me encanta el programa, me gusta mucho el rumbo que está cogiendo, Néstor es un gran persona, gracias. Lo sigo desde que estaba en Caracol Radio. Ya sé que me escuchaba desde chiquita también. Hola, Olguita, ella ya no está, pero bueno, yo soy Olguita entonces. Me gusta el programa, bueno. ¿Qué más? Bueno, a ver, hay más, vamos a mirar otros. A ver, excelente programa y súper el tema de los libros, muchos saludos desde Abejorral. Bueno, esto está muy bien. ¿Qué más? Hoy, felicitaciones en un excelente programa, hasta hoy me entero de su programa desde Cartagena, soy Ruth Gómez Durán. Ruth, muchas gracias, desde Cartagena. Bueno, a ver, el último, a ver, bueno, listo. Yo enseguida les pasamos más, vamos a ir con este corte de mensajes y ya retornamos aquí. Enhorabuena. Continuamos Enhorabuena, hoy con unos invitados muy especiales, Juan Diego Mejía, escritor, catedrático, director de la Fiesta del Libro, Luis Alberto Arango de la librería Palinuro, Juan Hincapié de los libros de Juan y hablando sobre el libro. Y a veces uno dice, bueno, vamos a hablar de literatura, pero yo creo que más allá de hablar de literatura, ahora cuando estabas, Juan Diego, y tal vez que creo que Luis Alberto, a vos también, la sensación que yo tengo siempre un libro, cuando uno coge un libro, ya sea Titula Ilíada, por decir algo, o la Eneida, o coge un libro de Virgilio, cualquiera de esos libros de hace miles de años, o a Sócrates, a Platón, yo me pongo a leerlo. Digo, es como si este man estuviera sentado aquí al lado mío, es decir, con un lenguaje tan actual que yo digo, ves que esto está ocurriendo, ve. Y me habla y digo, ¿cómo es posible que yo esté leyendo a un señor que lo escribió hace 3.000, 2.000 años y que tenga esa actualidad, esa forma de construir la frase, de hacerlo? Para mí eso es mágico. Y ahorita cuando decías que el libro es un buen amigo, sirve para consolar, sirve para paliar la soledad, yo diría que es ese entrañable amigo que nunca te pone problema, que nunca te dice que no, que siempre está dispuesto para vos, que no te alega y que siempre que lo abraza, ahí está. Para mí esa es la magia del libro. Pero hay una cosa, Néstor, yo creo que como todo en la vida, cada libro tiene su tiempo, su momento. Claro. A mí me dicen, pues amigos me piden consejos, ¿cómo hago para que mi hijo lea? No lo acose. Usted lo que tiene que bregar es, fíjese, dónde lee, que tenga una buena silla, donde esté cómodo, buena luz, que espiritualmente sea el libro que está esperando en ese momento. Yo me demoré, hay libros que para mí son entrañables, como, me acuerdo, El Gran Sertón Veredas. Uno de los míos. Pues te digo que ese libro a mí me cambió la vida, pero yo, inclusive fue tal vez a Elkin Obregón el que le oí hablar por primera vez de ese libro. Y yo también. Y él insistía mucho que lo leyéramos, porque él como lee portugués. Repítelo para los televidentes. El Gran Sertón Veredas. Sertón Veredas. El Gran Sertón Veredas. El Gran Sertón Veredas. De Joao Guimarães de Rosa, que era un escritor que era médico rural en el Sertón. El Sertón es un territorio que es una especie de desierto, una especie de pantano, es una cosa rara, es el Sertón. Y ahí él iba de pueblo en pueblo visitando pacientes y entendió cómo era la vida de los bandoleros, de las pandillas que había en el monte, y escribió una novela fascinante, pero es una novela como de 700 páginas. Y yo intenté muchas veces. Yo también. Y yo no era capaz de leer ese libro. Entonces yo le echaba la culpa al libro, no, ese libro no es tan bueno como dice Elkin. Hasta que un día en un viaje, en un vuelo largo, yo me le eché al bolso y dije, pues voy a ver si soy capaz de leerlo. Y preciso, no tenía sueño, además me da mucho trabajo dormir en los aviones, empecé a leer
Y leer y leer, y ya después ¿Y no te me fuiste? pude soltar. Sí, no te pude. Y además que es que ese libro es sorprendente porque solamente uno en las últimas páginas, tal vez en la última página se da cuenta qué es lo que pasa. Claro. Se pasa Que 700, no se lo vamos a contar no se a la lo gente. vamos a decir a la gente para no dañárselo, pero es un libro extraño. Durante 700 páginas puede estar leyendo una historia y en las últimas páginas dice, hey, ¿qué pasó? Me cambiaron todo. Eso es un libro. Oye, yo no Yo lo quiero- tengo, vos lo tenés en Palinuro. Néstor, no, Vos pero- lo tenés en Palinuro. No lo tengo en el momento, pero se consigue. Conseguime lo que lo quiero Pero es que leer. yo quiero, sinceramente me emocioné con esta anécdota porque yo tengo mucho que agregar respecto del Gran Sertón, porque a mí me pasó lo mismo, la misma persona nos lo recomendó, que fue el Quino Obregón, y tengo esta anécdota particular. Yo lo compré en su momento en la librería Aguirre y lo puse en mi estantería, en mi biblioteca, pero le tenía cierto temor. Yo sabía que Guimaraes era un escritor particular, un escritor difícil, llamémoslo así, sui generis, y yo mucho temor, y les voy a contar lo más increíble. Estuvo en la estantería antes de que yo lo cogiera por primera vez 19 años. Uf, Así es. 19 años, mira lo que sigue. A los 19 años dije, ya sí, lo cogí y llegué a la página 30, no pude. Vuelve a la estantería. Meses después lo tomo por segunda vez, página 30, no más. Y diga usted, 6 meses después, ya sí, lo tomé y no pude soltarlo. Pero miren lo que pasó, qué interesante esto, Juan. Ese es un libro para es uno de los libros de mi vida también. para que los televidentes, ¿verdad? a mí me pasó fue con, Pero con qué Crimen y mirada Castigo. Y aún me pasa hoy Con con Crimen y Castigo. Ah, es que Yo Crimen llego y Castigo, a la escena claro. en que Rodion Romanovich Raskolnikov está matando a la vieja y vienen dos tipos subiendo por las escalas y él se tiene que esconder en un apartamento desocupado. Yo no soy capaz de seguir de ahí, lo tengo que cerrar y chao. No he podido terminar de leer No, lo que pasa es que sí es un libro que lo afecta a uno indudablemente. Ese libro es muy duro. Muy duro. de Dostoyevsky. Mucho, mucho. ¿Y a vos cuál de esos? No, precisamente, Crimen y Castigo para mí ha sido los libros más fuertes que me han hecho reflexionar más, porque es que uno lo único que no es capaz de engañar. Contemos a la gente de qué se trata Crimen y Castigo. Pues es que Crimen y Castigo es de un pobre sujeto, estudiante, pobre, varado, que trata de sostenerse y su hermana se casa con un abogado, pero simplemente buscando poder sostenerlo a él, y él va y mata. Pero lo más lindo de él, según mi Él interpretación, vive en la casa de una casera. sí, y es una avara. y prestadora de dinero. Sí, y sí, él la sí, mata, pero él no la mata porque Una esa usurera. sí, él nunca, pero tiene que matar a la usurera y tiene que matar a su A la- hermana, a la- a así la es, hermana, es. porque la hermana se da cuenta. Pero es todo ese proceso de la conciencia. Ese es el libro que lo Sí, lleva a porque uno. es que él tiene la idea de que él es superior en inteligencia, tiene una misión en la sociedad y que es el colmo, que él se esté muriendo de hambre mientras ella tenga Sí, esa y que hay plata. dos tipos de personas, los que tienen todo y no han hecho nada por haberlo tenido como era ella, y un montón de personas que están tratando de salir la vida como es él y que ellos tienen una obligación. Entonces es muy lindo porque él esa plata nunca, es más, la plata cuando él termina usando esa plata es para Sonia. Claro, la hermana. No, la novia. La novia, a la primera persona que él le cuenta que ha hecho ese asesinato, que ha cometido ese asesinato. Entonces le presta la plata cuando ella ha quedado sin fortuna. Pues lo más lindo del libro es ese trabajo de él, no de él, sino la conciencia. De decantación cuando llega y es que confiesa. Uno darse cuenta de que la Psicológicos. conciencia uno nunca la engaña. Sí. Entonces todo ese proceso de él con la conciencia es muy lindo. Es muy bravo. Hombre, yo no sé, ya saben los televidentes, pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp o a través del WhatsApp. Que vayan diciéndonos qué libro les gusta. No, sí, por ejemplo, pero venga, es que también quería hacer un ejercicio, estábamos viendo unas imágenes que nos está mostrando nuestra directora Tatiana, con nuestros amigos de producción, nuestros compañeros de producción, porque es que ahora yo pues respeto mucho, pero a mí ese cuento pues es subjetivo, claro. Es que me dicen que esta casa es muy minimalista y entonces son paredes peladas y eso parece como un hospital, yo no me puedo hallar ahí. Y yo no veo una casa de esas donde pueda haber lugar para una biblioteca. Si yo pienso en un lugar cálido, necesariamente me imagino que es también parte de tu visión de la vida porque creciste con con una biblioteca, vos también, me imagino. Yo pienso que una biblioteca es el lugar más íntimo para estar, no solamente con los escritores, que es una intimidad personal, sino con las personas que uno ama. Yo creo que es un lugar como más cálido donde uno pueda acomodarse.
Sin embargo, a lo largo de toda la historia, pues las grandes bibliotecas han servido de centros también de conocimiento. Y yo quiero combinar las dos cosas. Primero, la Biblioteca de Alejandría, ¿cierto? La gran biblioteca, la que se tiene como referente, Pérgamo, ¿cierto? Alejandría, sí. ¿Ah? La de Pérgamo también. La de Pérgamo. Luego, si fuéramos a hablar de otras bibliotecas que uno diga, estas bibliotecas definitivamente compendian todo el conocimiento, o por lo menos buena parte del conocimiento, dejando a un lado computadores y esto, sino que hablo de la biblioteca física. ¿De cuáles me hablas vos, Juan? Pues a nivel mundial. Sí. Pues la del Congreso de los Estados Unidos, obviamente la Biblioteca del Vaticano. La del Vaticano. Sí, pues es que biblioteca sí puede uno encontrar. La biblioteca ya en la parte, por ejemplo, de la Universidad de Harvard, la biblioteca de Harvard tiene 25.000, tiene 5.000 incunables. Para empezar. Para empezar, pues una biblioteca que tiene 5.000 incunables, lo que uno no encuentra en la biblioteca de Harvard no existe, no se ha escrito prácticamente. Entonces vos encontrás bibliotecas muy ricas, entonces dependiendo de dónde querás ver las bibliotecas, si bibliotecas patrimoniales, que es otro cuento. Claro. Juan Luis Mejía tiene sobre lo de las bibliotecas alguna apreciación muy interesante, que él dice, después de recorrer tantas universidades y conocer tanta biblioteca, dice que las bibliotecas de universidades se están acabando, porque los espacios no se dan, que las bibliotecas van a ser solamente van a quedar las bibliotecas patrimoniales, como es el caso de la sala patrimonial de ellos, y que va a terminar siendo las bibliotecas. Todo virtual, computadores. Toda virtual, porque dice, todo se va a tener que subir a la nube, porque ya no va a dar espacio. Entonces también hay que mirar las bibliotecas con ese criterio, pienso yo. Pero después de eso viene la otra parte. Y ustedes que son los expertos. Y obviamente que esto es muy subjetivo, porque eso depende de los gustos de cada quien. Una buena biblioteca personal, según Juan Diego Mejía, ¿qué debe contener? Pues me das pie para decir una cosa, y es que yo tengo un conflicto interno y con mi mujer, porque los libros ocupan mucho espacio. Requieren mucha atención, hay que estarlos sacudiendo, en fin. Entonces nosotros cuando nos hemos mudado de casa ha sido el problema, por ejemplo, vivíamos en Bogotá. Tranquilo. Cuando vivíamos en Bogotá yo me demoré un buen tiempo para construir la estantería que necesitaba y me ocupó mucho espacio en el apartamento. Y ya después nos volvimos para Medellín y las cajas estuvieron estorbando por todas partes, en todas las casas de la familia, mientras construía otra vez la estantería. Entonces eso ha sido un problema y me ha planteado a mí un problema, yo diría, como profundo, me parece a mí. Digo, bueno, ¿yo por qué necesito tantos libros? ¿Yo por qué necesito? O sea, sería mejor tener 100 libros, escoger 100, como el Arca de Noé, escoja 100 y váyase, porque lo demás se va a inundar. ¿Cuáles escojo? Yo me tendría que poner pues, muy seriamente en eso, pero sería un problema de renuncias, empezar a renunciar a un montón de cosas y a unas seguridades. Es que ahora cuando decías, es que duermo con los amigos, que son los libros, los tengo ahí cerquita, todo eso lo siento yo. Yo necesito tener cerquita a todos esos autores que alguna vez leí, o que voy a leer, o que, que les coqueteo todo el tiempo. Entonces, de alguna manera es como un símbolo como una esperanza, pero también es como una arrogancia, creo yo. Cuando uno tiene tantas cosas, es como una arrogancia. No es el caso de ustedes porque ustedes los venden, claro. Pero en el caso mío, ¿yo para qué tantos libros? A mí me está ocurriendo exactamente igual. Mi trasteo siempre son 200 cajas de libros y 2 camas. Y se acabó el cuento. Y ¿pero siempre para qué tantos libros, Néstor? Y entonces me estoy planteando, ya estoy regalando un montón de libros, hasta Israel le estoy regalando libros. Y digo yo, bueno, pues hay libros que los tengo ahí, no los he necesitado, no los he visto, no. Yo creo que ya es hora como de empezar como a decantar. Sí. Pero ahorita decías algo de nosotros. Para nosotros hay una dificultad muy grande. ¿Cómo vendo esto? ¿Cómo me desprendo de este libro? Para uno es una angustia, un tormento. ¿Cómo me desprendo? A ver, porque es que nosotros, y de pronto esto es muy excluyente con muchas personas, y yo lo hablo con Luis, cuando uno empieza a entender qué es vendedor de libros y qué es librero. Claro. Y el problema de nosotros es que nosotros no somos capaces de ser vendedores de libros, nos volvemos libreros, entonces nos enamoramos de los libros. Entonces nos damos cuenta que cuando tenemos un libro,
a nosotros nos duele que lo lleve cualquiera, no cualquiera, sino mal llevado. Sí. Como cuando la hija, me imagino que cuando la hija se va a casa mal casada, le da muy duro al papá, pero la tiene que dejar ir. Nosotros, cuando vemos que llega un libros sujeto, que se entregan a alguien y dice, no puede estar en mejores manos. Pero hay libros que uno dice, ¿cómo se va a llevar este libro? Hay libros que uno es hasta capaz de decir, llévelo y después me lo paga, porque uno sabe que va en muy buenas manos. Claro, pero es todo eso. Pero mire, a mí me pasó algo muy particular en el primer año de Palinuro. Y en motivo de eso, los socios me gozaban mucho, porque me fui enamorando de tantos libros, claro, como eran libros leídos, muy bien seleccionados, de unas bibliotecas hermosas. Entonces yo empecé a acuñar una frase, sobre todo en las primeras semanas, porque realmente yo sentía un dolor con eso, cuando alguien se llevaba una edición que yo quería o que había empezado a amar. Que no se la merece. No, se la merecía seguramente, pero yo decía, sí, la frase de cajón era, te vas a llevar esta joyita, pero no era un cumplido, era de verdad. Era una nostalgia. Entonces los socios ahí, Héctor Abad, Sergio Valencia y Obregón, entonces ya empezaron a molestarme con eso, te vas a llevar esta joyita, y era verdad. Eso me duró mucho tiempo. Permítanme, vamos a ver qué mensajes nos han enviado a través de WhatsApp. A ver, miremos a ver. Soy Mariana y tengo 12 años. De los libros que me he leído, mis favoritos han sido Momo de Michael Ende, lo estoy leyendo por segunda vez, Persona Normal de Bernito Taibo y El Viejo y el Mar de Ernest Hemingway. Me encanta leer desde Marinilla. Gracias, Mariana, qué mensaje tan lindo. Buenas tardes, me encanta el programa, enhorabuena. El de hoy me apasiona. Recuerdo mi época del colegio cuando mi profesora Lucely Martínez nos colocaba a leer libros y analizarlos, era sensacional. Luego en mi profesión como docente siempre iniciaba mis clases con una lectura reflexiva, siendo esta una motivación para inculcar la importancia de la lectura en mis estudiantes. Fabiola González, docente jubilada, orgullosamente yolombina, pero adoptada por el Carmen de Viboral. Un libro que me dejó marcada fue Mientras llueve, feliz tarde. Qué mensaje tan bonito. A ver, ¿qué más? Buenas tardes, no me pierdo su maravilloso programa, los felicito de Manizales. Felicitaciones, me encanta el tema de hoy, muy interesante. Es un spa para el alma este programa, y qué personajes. En la librería de Luis Alberto encontré Ítaca, la llamo Oración del Pensionado. Felicitaciones. ¡Qué bonito!, ¿no? A ver, ¿qué más? Felicitaciones por el programa, el tema me encanta, leo bastante. Bueno, buenas tardes, qué especial programa, gracias por compartir anécdotas tan ejemplares para atraer a todos hacia la lectura, excelentes invitados. Bueno, vamos a hacer un corte, pero yo voy a dejar una tareita aquí. Vos dijiste, yo dije que armaran una biblioteca, vos me das 3 libros y lo voy a cambiar, voy a ponerlo de otra manera. El viejo truco, esto nadie nunca lo ha hecho, me lo estoy inventando yo en televisión, nadie lo ha hecho. Si te fueras a quedar, si fueras náufrago en una isla, no. Sí, ¿cuántos libros, qué libros tendrías? Esto es original mío, ¿no? Ni es pregunta de Miss Universo ni nada, ¿cierto? Sí, eso nunca se ha hecho. No, ni nunca se ha hecho, pregunta de Miss Universo. Es original mío, pues no permito que nadie diga que es de otra persona esta frase. Pero como armar así una biblioteca, verdad, pequeña, con 4 o 5 libros que uno diga, con estos libros ya hay una base. Pero vamos con nuestros mensajes y volvemos. Bueno, entonces cambiemos las reglas de juego, vamos a armarla entre todos. A ver, aportamos un libro, ¿cuál? Sí, ¿cómo es? ¿Para una isla desierta? Sí, no, pregunta de Reinado de Belleza. A mí ya me pasó, yo me fui cuando estaba en la universidad, yo me fui un tiempo de la ciudad y me llevé solamente un libro, que eran las obras completas de Shakespeare. Uy, las obras la edición completas. La traducción de Astrana Marín, de Aguilar. La clásica. Sí, la clásica. La de Aguilar. A ver, ¿vos qué aportás? No, yo quiero aportar 2 libros, 12 libros, uno bueno, curiosamente, cada uno de esos libros los he leído en 4 oportunidades, pero el que más recomiendo, sobre todo a jóvenes y viejos, es Alfanui de Rafael Sánchez Ferlosio. Yo amo ese libro, Alfanui. Rafael Sánchez Ferlosio es un escritor español, debe ser una vaca sagrada, como se dice coloquialmente,
en España en este momento debe tener por ahí unos 93 años, está vivo todavía, es el antitodo, es el anti medios de comunicación, el antimilitar, el antipublicidad, el antitodo, esposo de Carmen Martín Gaite, la escritora también. Tipo fabuloso, pero lo más bonito es que él escribió Alfa Nui a los 23 años, lo publicó. Y cuando tú lees Alfa Nui, encuentras que ese tipo a los 23 años tenía todo el idioma español en la cabeza. Y uno no puede creer eso, cuando sabe a qué edad lo publicó. Y es un bello libro, no sé si Juan lo conoce, Alfa Nui, sí, ¿lo leíste en su momento? Bueno, también recomendado por Obregón. Pero ese sí lo había descubierto por otro lado. Bueno, y Mi eterno extranjero de Camus. Ese es uno de mis libros. ¿Y vos, Juan? Mi pasión por la historia es muy grande. Yo sí me tendría que llevar una enciclopedia histórica, no temática, sino histórica. ¿Pero alguna en especial o no? No, alguna en especial no. Una buena enciclopedia histórica donde pueda uno recorrer tranquilamente. Yo no sé si yo estoy por fuera de todo este cuento, pero si ustedes me preguntan a mí, yo me llevo las obras completas de Tagore. ¿Vea? De Rabindranath Tagore. Ahí tenemos para un rato, ¿cierto? Sí. Ahí tenemos, podemos y variado. Un rato. Oye, pero ya para terminar, Juan Diego, ¿qué tenemos para la fiesta del libro este año? Que no hablamos de la fiesta del libro, que es una fiesta maravillosa, solamente al principio, que va mucha gente joven. ¿Qué tenemos? Bueno, es el 10º año. Entonces uno espera que la ciudad se prepare para celebrarla por lo alto. Hay varias cosas que son importantes. Uno es que vamos a entregar el premio León de Grave. Es un premio que creamos con apoyo de la Biblioteca de AFIT, porque Héctor Abad pues, ha estado muy colaborador en este proyecto, y con el patrocinio de 3 empresas de acá, que son el Grupo Arcos. Ellos donaron un dinero y vamos a escoger a un poeta por reconocimiento, es decir, no es por una obra en particular, sino que hay un jurado de 5 miembros que están trabajando en la escogencia para poesía. Para poesía. Poeta colombiano. No, es un poeta de habla española, catalana o portuguesa. Tiene que tener obra en marcha, es decir, no puede ser un autor que hace años no escriba, que esté activo. Tiene que estar activo, tiene que estar publicando recientemente, porque la condición es que venga a la fiesta del libro a recibir el premio. El premio son $10.000, pues que no es mucho, pero como está el dólar, yo digo que ya sí. Ya es un palabra mucho mayor. más allá representativo, pues. Sí, nosotros lo que queremos es darle mucha categoría a la fiesta y que cada vez vengan los autores más importantes. Entonces nosotros vamos a tener la presencia de ese gran autor y vamos a tener presencia de autores de Estados Unidos, de Nueva York, vamos a tener a 2 grandes autores, vamos a tener de México, vamos a tener de toda América Latina y algunos españoles. Es decir, la fiesta del libro va a tener un carácter muy internacional. Hay unos anuncios que los vamos a hacer más adelante que no quisiera que nos chiviáramos, porque hay que confirmarlos, sí, claro. Y que de pronto no creemos falsas expectativas. Pero en pocos días vamos a estar presentando durante Días del Libro, que es el 13 y 14 de mayo, en Carlos R. Restrepo, que hacemos tradicionalmente una feria popular. Ahí vamos a tener una actividad académica también muy importante y esperamos que vayan, porque vamos a hacer grandes anuncios de la fiesta de este año. A ver, un mensaje alrededor del libro, Luis, ya que estamos terminando. Alrededor del tema de la fiesta del libro. Pues hombre, nosotros como Palinuro hemos asistido desde el año 2003 a ese evento. Primero se llamó la feria del Libro simplemente, y hemos estado en las 8. Esta es la 10ª. Luis, te voy a acosar, la 10ª. Te voy a acosar un poquito por cuestión de tiempo. Sí. Qué pena con vos. Un mensaje. Sí. Hombre, que los esperamos fervientemente como ha sucedido. Palinuro está ahora en el estadio, ¿no? Por los lados del estadio. Palinuro está en este momento por los lados de la 4ª Brigada y en el sector estadio. Estamos compartiendo el espacio con Gramata Libros, la de Wilson Mendoza. Él nos arrendó un 2º piso y estamos allá. Bueno, queremos hacer algo allá, un programa, lo mismo que donde Juan. ¿Nos invitas a un programa allá? Bienvenido. Son muy propios los dos. Sí, claro. No, digo por la fotogénicos. No, y por la amplitud misma de los y la sitios. afinidad entre ustedes también en lo que hacen. Bueno, tu mensaje, Juan.
Pues mi mensaje es que es muy bello poder decir que nosotros tenemos no una feria del libro, sino una fiesta del libro. Claro. La sola palabra fiesta genera una alegría muy grande alrededor de ella, y Juan Diego y su grupo ha hecho de ella una fiesta, pues que nosotros nos sentimos muy contentos, y nosotros nos hemos sentido apoyados. Sí, y nosotros nos sentimos allá 10 días en fiesta. Y todos los sábados sacas una mesa allá en tu garaje de los libros de Juan, y para la gente en la Castellana, ¿no? Sí, nosotros tenemos en el garaje de la librería en el barrio La Castellana, tenemos el garaje de ofertas de promociones todos los sábados. Juan, gracias. Luis Alberto, gracias. Encantado. Juan Diego, 30 segundos. No, 13 y 14 de mayo en Carlos R. Restrepo, 9 de julio en el Parque Gabriel García Márquez, donde está Telemedellín, y 9 al 18 de septiembre en el Jardín Botánico. Eso es Juan todo Diego, lo que gracias. Luis, gracias. Juan Díaz, Néstor, gracias. A ustedes, amables televidentes, esperamos que lo hayan disfrutado y tengan un libro ahí al lado. No hay un amigo como un delicioso libro. Igual a eso, no existe nada. Gracias. Chao.